¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Salud en tus manos. Yo soy la doctora Georgina Landázuri y el día de hoy te traigo el origen del Día de Muertos y el significado de las ofrendas. ¡Quédate! Se va a poner súper interesante. Si te gusta este video, dale manita arriba y no olvides en suscribirte. ¡Mua! Pues bueno, esta festividad es mi favorita, así que empecemos. Déjenme platicarles que el Día de Muertos es una tradición mexicana milenaria y este es resultado de una fusión entre la cultura prehispánica y lo que es la evangelización cuando llegaron los españoles a nuestro México. Realmente es muy poca la información que se tiene de las celebridades dedicadas a los difuntos antes de la conquista. Sin embargo, algunos autores aportaron datos de estas celebraciones en el siglo XVI. Los españoles tenían la creencia de que las almas de los muertos regresaban a la tierra a visitar y compartir los alimentos con sus parientes vivos, por lo cual era necesario instalar una ofrenda alimenticia para ellos a fin de mostrarles que se les recordaba con amor y no provocar enojo, igualmente para pedirles su protección. A la fecha, son muy pocas las referencias de las festividades dedicadas a los muertos en la época prehispánica. Según las diferentes fuentes, estas se realizaron en diversos meses, ya que al mismo tiempo se rendía culto al dios y a la fiesta. Estas festividades eran muy solemnes, se entonaban cantos, se danzaban, se ofrecía todo tipo de ofrendas a las imágenes de los dioses y a las sepulturas de los muertos. Asimismo, sacrificaban jóvenes doncellas o esclavos de acuerdo al carácter con la fiesta y al dios al cual estaba dedicada. Cabe acentuar que esta creencia no es totalmente española, se trata de costumbres chinas y egipcias del siglo VIII que a su vez fueron heredadas a través de los árabes. Esta creencia estaba tan arraigada en la antigüedad que en algunos pueblos de Asturias, durante la víspera de la llegada de las benditas ánimas, las familias no utilizaban la cama con el fin de que las almas de sus parientes pudieran descansar después de un largo viaje en este mundo. Se puede afirmar que muchos de los aportes prehispánicos y españoles se conjugaron en la actualidad en las celebraciones del Día de Muertos en nuestras comunidades. Esta festividad llena de colorido y sincretismo de algunos grupos étnicos de nuestro país fue declarada en el 2008 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación de la Ciencia y la Cultura. Esto lo comparte con muchas otras cosas de nuestra cultura mexicana. En la obra literaria de Fran Diego Durán dice que en el ritual indígena náhuatl había dos fiestas que se realizaban del culto a los muertos. Estas eran, en primer lugar, el Mixahuitontli o fiesta de los muertecitos, donde se recordaba a los niños muertos con ofrendas y sacrificios en su memoria. Además, se realizaban otros rituales dedicados al dios Huitzilopochtli, en las que se ofrendaban flores, inciensos y comida. La segunda celebración se conocía como la Gran Fiesta de los Muertos. Dentro de la visión prehispánica, el acto de morir era el comienzo de un viaje hacia el Mictlán, el lugar donde moraban los muertos. Se imaginaba que estaba situado al norte, representado por el color negro. Este se encuentra dividido en 4 y cada uno es reinado por un dios distinto. Los entierros prehispánicos eran acompañados por dos tipos de objetos, los que en vida habían sido utilizados por el muerto y que le gustaban y los que pudieran necesitar en el tránsito al inframundo. Con la fusión de las culturas que se hizo durante la época de la colonia, el inicio de la celebración de los muertos adultos o fiesta grande se hizo coincidir con la festividad católica de los fieles difuntos. La fiesta del Día de Muertos se realiza en forma ordenada. A los que tuvieron la mala fortuna de morir un mes antes de la celebración, no se les pone ofrenda, pues se consideraba que no tuvieron tiempo de pedir permiso para acudir a la celebración, por lo que sirven solamente como ayudantes de las ánimas. El 28 de octubre se destina a los muertos que fueron asesinados con violencia, de manera trágica. El 30 y el 31 de octubre son días dedicados a los niños que murieron sin haber sido bautizados. A estos también se les llamaba limbitos. Y a los más pequeñitos respectivamente, el 1 de noviembre o Día de Todos los Santos es la celebración de todos aquellos que llevaron una vida ejemplar, celebrándose igualmente a los niños. El día 12, en cambio, es el llamado Día de los Muertos, que es la máxima festividad de su tipo en nuestro país, celebración que comienza desde la madrugada con un tañido de las campanas de la iglesia y la práctica de ciertos ritos como adornar las tumbas y hacer altares sobre las lápidas, los que tienen un gran significado para las familias, porque se piensa que ayudan a coincidir a las ánimas a que transiten por un buen camino tras la muerte.
El altar de muertos es un elemento fundamental en esta celebración. Los deudos tienen la creencia de que el espíritu de sus difuntos regresan del mundo de los muertos para convivir con la familia y así consolarlos y confortarlos por la pérdida. El altar como elemento tangible de tal sincretismo se conforma de la siguiente manera. Se coloca en una habitación sobre una mesa o repisa cuyos niveles representan los estratos de la existencia. Cada uno de los escalones se forra en tela negra y blanca y tienen un significado distinto. Los niveles del altar de muertos representan la cosmovisión del mundo material y el inmaterial, o los 4 elementos, y en cada uno de ellos se colocan diferentes objetos simbólicos para la cultura, religión o la persona a la que se dedique al altar. El altar de 2 niveles es una representación de la división del cielo y la tierra, y representa los frutos y la tierra y las bondades de los cielos con la lluvia. El altar de 3 niveles representa el cielo, la tierra y el inframundo. Debido a la introducción de las ideologías de las religiones europeas, ha cambiado su significado a 2 posibles. Puede representar la tierra y el purgatorio y el reino de los cielos, o bien los elementos de la Santísima Trinidad, según la tradición católica. Los altares de 7 niveles son los más convencionales y representan los 7 niveles que debe de atravesar el alma para poder llegar al descanso o paz espiritual. Según la práctica otomí, los 7 escalones representan los 7 pecados capitales. Se asocia al número 7 con el número de destinos que según la cultura mexica existían para los diferentes tipos de muerte. En realidad no existe una forma oficial de hacer una ofrenda, varía mucho dependiendo las diferentes zonas del país, pero hay rasgos generales. Las ofrendas deben de contener una serie de elementos y símbolos que inviten al espíritu a viajar desde el mundo de los muertos para que conviva con nosotros. Entre los elementos más representativos del altar se hallan los siguientes. El arco se coloca en la cúspide del altar y simboliza la entrada del mundo de los muertos. Puede estar hecho de palma, de carrizo, de fierro, no importa, pero generalmente se va a adornar con flores que son de cempasúchil y puede contener otro tipo de ofrendas como frutos, golosinas o algún otro tipo de flor. En el mundo prehispánico se tienen 5 puntos cardinales, siendo el centro el punto de referencia, por lo que en cada punto cardinal debe colocarse una vela y en el centro una vela debe de ir acompañada de un recipiente con copal, así como maíz. Al oeste, el maíz rojo o fuego, relacionado con las brasas del copalero. Al norte, maíz azul o negro, que está relacionado con el incienso o con el aire. Al sur, maíz blanco, que significa tierra que da forma al barro de las cazuelas. Y al este, maíz amarillo o el agua. Elementos religiosos. En todo altar se colocan símbolos referentes a la cruz, la cual es un elemento que agregaron los evangelizadores con el fin de incorporar el catolicismo hacia los nativos. Se coloca una imagen o cultura del santo de devoción de la persona a la que se dedica este altar. También se coloca una imagen o cromo de las benditas ánimas de purgatorio para facilitar la salida del difunto, si se encuentra en el purgatorio debido a no poder alcanzar la gloria o entrada del cielo. Según la teología católica, quienes han muerto habiendo cometido pecados veniales sin confesar, pero sin haber cometido un pecado mortal, deberá expiar sus culpas en el purgatorio. También se pueden colocar rosarios y se pueden hacer también cuentas de estos rosarios con algún tipo de frutas, sobre todo tejocotes, limas, imágenes de los difuntos. Esta se honra en la parte más alta del altar. En algunas culturas se coloca de espaldas y frente a ella se pone un espejo para que el difunto solo pueda ver el reflejo de sus deudos y estos vean a su vez únicamente el de su difunto. Pueden ser fotos sueltas o enmarcadas o inclusive retratos dibujados o pintados, en el caso de no contar con una fotografía. Puede representarlos con una calaverita de azúcar también. Flor de cempasúchil. Tiene un color anaranjado intenso. Es la más común en el altar de los muertos. Tanto su belleza como su olor atraen a las almas de los difuntos hacia la ofrenda. Muchas veces las flores se colocan en forma de cruz o formando un sendero a seguir de las ánimas. Se ocupan, aunque en menor medida, otras flores de color morado y blanco como la nube, el terciopelo, el amaranto, el moco de pavo. Son las especies más utilizadas en el altar. No se les olvide que tenemos un video sobre la flor de cempasúchil. Los invito a que lo vean. Sigamos. Papel picado. Los aztecas utilizaban papel amate, que es un tipo de fibra hecha de la corteza de los árboles para representar el viento en los altares.
Posteriormente, tras el mestizaje, esta fibra fue reemplazada con el papel actual. En aquellos papeles amates se pintaban diferentes deidades y muchas cosas como códices y jeroglíficos que relataban eventos trascendentes dentro de las diferentes culturas mesoamericanas. Con la influencia española aparecieron diferentes tipos de papel de colores y patrones. El color amarillo y el color morado, empleados en este papel, representan pureza y duelo. El papel picado comercial regularmente incluye variedades de colores y diseños basados en las caricaturas de José Guadalupe Posada, o sea, de las Catrinas. Si te gustan las Catrinas, no olvides ir al video sobre las Catrinas. Aunque también se utiliza con otro tipo de motivos y diseños para otras fiestas de la cultura popular mexicana, como son las celebraciones del inicio de la Batalla de la Independencia de México. A un pliego de papel de China se le hacen varios cortes para formar figuras como calaveras o palabras referentes a la ocasión. Normalmente se usan para decorar la ofrenda en forma de mantel. Es considerado como una representación de la alegría festiva del Día de Muertos y también se representa como el viento. En México hay un pueblo que se dedica específicamente a la producción de este papel y se encuentra en Puebla y es llamado San Salvador Huixcolotla. El copal. Diversas versiones del altar tradicional incluyen la fusión de hierbas de olor como el laurel, el tomillo, la mejorana, el romero, la manzanilla, que se ponen a hervir en una olla tapada con una penca de nopal perforada. La fusión de estas hierbas producirá un olor tan atractivo que se colará a través de todas las perforaciones del nopal y guiará a las almas a la tierra. La resina del copal es un elemento frecuente en la representación de los altares de muertos por su capacidad natural de producir un aroma. Tiene diferentes significados en las diversas regiones. Solía utilizarse en rituales de atracción de la lluvia y ceremonias de purificación del alma de los vivos, de ahí su relación con la utilización del Día de Muertos. El incienso es un elemento aromático de origen asiático cada vez más frecuente en los altares, cuyo uso empezó a adaptarse desde tiempos de la Nueva España como sustituto común para el copal y otras esencias. El olor atrae a las almas. Por su asociación en la religión, es un fuerte símbolo de oración y de purificación. El agua tiene múltiples significados. El principal se utiliza para calmar la sed del espíritu. Se colocan diferentes objetos que representan el agua como un vaso lleno de esta, el cual el difunto utilizará para aliviar su sed en el camino. Además, se colocan diferentes objetos de tocador y aseo personal para el difunto. Los mayas tenían la creencia de que los cenotes, que ellos consideraban sagrados, eran una puerta al inframundo. En muchas representaciones de altares suele colocarse una vajilla con agua simbolizando un cenote, mantel blanco y sal. El color del mantel y la sal significan pureza y alegría. La sal sirve para que el cuerpo del difunto no se corrompa en el viaje de ida y vuelta. Se coloca en un recipiente sobre el altar como símbolo de purificación. También hay quienes hacen una cruz de esta. Veladoras o cirios son el símbolo del fuego. Es muy común incluir una para cada difunto recordado y también se puede colocar una o dos más para algún alma olvidada. Suele colocarse varias veladoras en forma de cruz. Velas, veladoras, cirios, chiquitas, grandotas, todos estos elementos se consideran como una luz que guiará a los espíritus a este mundo. Son por tradición de color morado y blanco, ya que significan duelo y pureza, respectivamente. Los cirios pueden ser colocados según los puntos cardinales y las veladoras se extienden a modo de sendero para llegar al altar. Pan de muerto. El postre típico de esta celebración siempre presente en esta época del año. Puede ser dulce o salado. Es una representación de la Eucaristía y tiene sus orígenes en los sacrificios humanos con la llegada de los españoles a la Nueva España en 1519, y se dice que era un ritual en México desde antes de la conquista, pues cuando una princesa era ofrecida a los dioses, depositaban en una olla con amaranto el corazón aún latiendo para que luego quien encabezara el rito lo mordiera en señal de agradecimiento a alguna deidad. Los españoles rechazaron estos sacrificios y elaboraron un pan de forma de corazón bañado en azúcar pintado de rojo, una especie de simulación de la sangre de la doncella. Así surgió el pan de muerto, aunque hay otra versión que también se basa en el zempoantli, que es el nombre de origen náhuatl que significa hilera o fila de cráneos. El zempoantli era considerado por los mexicas como el altar
donde se exponían los cráneos de los sacrificios realizados principalmente a prisioneros de guerra con el objetivo de honrar a los dioses. Para la elaboración de estos altares se llevaba a cabo una especie de orificio en los cráneos para así poder colocarlos de manera apilada. Venerando a los dioses, ofrecían las cabezas de sus conquistados, usando esto también con el objetivo de perpetuar la fertilidad de sus cosechas, y tenía como su principal dios a Huitzilopochtli, pues era considerado como el dios de fuego, la guerra y el festejo de la muerte. El pan de muerto tiene varias representaciones que varían según la religión, costumbres y tradiciones de nuestro México. La parte central del pan es una masa redondeada que representa el ciclo de la vida y la muerte. La pieza o bolita encima del pan representa al cráneo o el corazón. Las 4 piezas que cruzan por encima del pan simbolizan los huesos de las extremidades colocados en forma de cruz, que también hacen referencia a los 4 puntos cardinales del calendario azteca y es dedicado a los dioses antiguos Quetzalcóatl, Xiltepec, Tlaloc y Textatipotla. Otra analogía a esta forma es que son las lágrimas derramadas por el difunto. El azar, que se emplea para la elaboración, es un tributo en honor de los fallecidos, pero también es una forma en la que los mexicanos nos burlamos de la vida y la muerte. Es al mismo tiempo una forma de respeto e ironía, al ser tributo y después comerse, pero eso sí, es muy rico cuando se acompaña de un espeso chocolate, pero tiene que ser de agua, ¿eh? En la representación de la tierra se debe de incluir diversas semillas, frutos, especies y otras bondades de la naturaleza. Se utilizan diferentes semillas como el maíz, el cacao, para formar patrones en el suelo. En una idea moderna, la representación de la tierra se relaciona con el principio de la ideología cristiana en polvo eres y en polvo te convertirás del Génesis 3:19. Las ánimas han viajado desde muy lejos y necesitan recobrar fuerzas. La comida, según la tradición, debe de ser al agrado del fallecido y con lo que más le gustaba comer. Debido a la dieta del mexicano promedio, es frecuente ver en la cocina criolla nacional como mole, pozole, tacos, tamales, toda la vitamina T presente en muchos altares. Se debe de incluir diferentes frutos de temporados como son la calabaza, el tejocote, la jícama, la naranja y por supuesto alimentos hechos de maíz como la tortilla. En la ofrenda se acostumbra a incluir platillos tradicionales mexicanos y frutas de la estación o dulce de calabaza, bebidas alcohólicas. También se puede incluir bebidas alcohólicas y estas son bebidas al gusto del difunto denominadas trago. Generalmente son caballitos de tequila, de pulque, de mezcal. Se puede incluir el chocolate de agua, tradición prehispánica, que dice que los invitados toman chocolate preparado con el agua que usaba el difunto para bañarse. De esa manera, los visitantes se impregnaban de la esencia del difunto. Y la calabaza generalmente la consumimos en tacha, que esta es endulzada con piloncillo. Tanto en la cocina indígena prehispánica como en la mexica actual, ocupa un lugar privilegiado junto con el maíz, el frijol, el chile. Infinidad de adornos alusivos a la muerte han surgido en el arte popular mexicano y se han agregado al altar de muertos. Figuras con cuadros de entierros, velorios o cementerios, o representando escenas de la vida cotidiana con esqueletos como personajes realizados con figuras de alfeñique, cartonería, madera, barro, yeso, son típicos de la fecha, así mismo como los hermosos arreglos florales y los hermosos alebrijes. También en muchos altares se incluyen cadenas elaboradas con papel crepé de color morado y amarillo, un eslabón de cada color alternados. El morado representa la muerte y el amarillo la vida, por lo que en este adorno queda representado la delgada línea existente entre la vida y la muerte. Las calaveritas son dulces que representan alusiones a la muerte. Pueden ser de azúcar, chocolate o amaranto, pero también las puede haber de barro o de yeso. Tienen muchos adornos y patrones en ellos. También son una burla hacia la muerte y se le describe en la frente el nombre del comprador o de una persona. Es posible que el origen de las calaveritas pueda relacionarse también con el Zempoantli. También se le puede llamar calaverita a las que tenemos como calaveritas literarias, que estas consisten en epitafios de humor dedicados a algún amigo o familiar o algún personaje público. Estas son distribuidas por todo el altar. El petate. Este se utiliza para que los muertos descansen y pueda funcionar como mantel para colocar los elementos en el altar de muertos. Se coloca una escultura de un perro de la raza Xoloscuincle.
También puedes colocar alguna otra raza, si así te parece, pero en realidad el que es tradicional es esta raza. Y esto es porque así representamos al dios Xolotl. Se dice que el perro ayudará a cruzar a las almas al río Ixcuitlán, que es la primera dimensión para llegar al Mictlán. Se conoce también en algunos lugares como el río de sangre. El Xoloscuincle puede ser negro o de color bronce y no tener abundancia de pelo. Se coloca también un par de guaraches para ayudar al alma a que cruce el río. Y si te ha gustado, quédate para que veas cómo quedó la nuestra. La pusimos en familia y ojalá que te guste. También está en esta ofrenda nuestra querida Margarita. No perdamos nuestras tradiciones. Espero que este video les sirva para colocar la suya. Y que sus muertos no los agarren desprevenidos. Un besote. Nos vemos en el próximo video.